Pues el temporal ya se ha ido, pero como vemos ha dejado bastantes consecuencias en las islas. Ha sido pues unas jornadas complejas. José Miguel Ruano es consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad. Esta mañana nos acompaña. Señor Ruano, muy buenos días. Buenos días. Pues decimos que han sido unas jornadas intensas con mucho trabajo y ahora toca hacer balance. ¿Cómo ha estado la situación? ¿Tal como se preveía? ¿Menor intensidad? Yo creo que de la situación, digamos, la información que han dado ustedes es perfecta expresión de que las previsiones se cumplieron y por tanto en este momento quizás lo que podamos celebrar es que al final desde el punto de vista de los daños personales hayan sido escasos a pesar de que los daños materiales han sido muchos, cuantiosos. Ahora corresponde pues evaluar esos daños materiales, como cuáles son los daños en la agricultura, en las infraestructuras, en viviendas, en definitiva lo que se hace después de un proceso de emergencia como el que hemos tenido y pasar a la normalidad, que es lo que señalábamos el día de ayer. En momentos críticos como los que se vivían, el caso en particular de esta borrasca atlántica es que no se sintió en muchos puntos, con lo cual la gente estaba un tanto desconcertada, mientras que en algunos, ya lo hemos visto, en el norte de Tenerife en particular, sí que pasaron momentos muy complicados. Era necesario hacer esa advertencia a toda la población en general para no correr el más mínimo riesgo. Sí, sobre todo porque cuando decretamos la alerta máxima, que fue a las 4 de la tarde del domingo y tomamos la decisión de que no hubiera colegios el día siguiente, el lunes, ya preveíamos una evolución de la tormenta que finalmente durante las primeras horas de la noche del domingo al lunes no fueron tan intensas y advertimos a primera hora de la mañana del lunes que iba a ser diversa y dispersa, de tal manera que podía haber sitios donde la situación del tiempo estuviera bien, estuviera aparentemente bien y sitios donde el temporal estaba reciendo con mucha fuerza. ¿Qué es lo que hace que su consejería y con toda la gente que lleva involucrada decida levantar una alerta máxima, porque eso es, digamos, el máximo nivel de alerta, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué factores confluyen para que se decida que lleva la categoría de alerta máxima? Hay una información previa y la información es meteorológica. Nosotros recibimos la información oficial de la Agencia Estatal de Meteorología. A su vez tenemos dentro de ese COES 112 asistencia técnica para interpretar cuáles son las decisiones que debemos tomar y a partir de ahí se activa un mecanismo. Lógicamente hay un plan especial en Canarias que es el plan específico por fenómenos meteorológicos adversos, el PEFMA, se activa, eso el director del plan es el consejero de seguridad, yo en este caso, y a partir de ahí digamos que todo está protocolizado, se coordinan los cabildos insulares, los ayuntamientos, la delegación del Gobierno de España y en ese caso cada vez estamos quizás más coordinados, mejor estructurados y eso facilita que la respuesta sea mejor. ¿Hay suficiente información técnica, como dice usted, porque en fenómenos anteriores de hace unos años quizá faltó me refiero por ejemplo a la tormenta Delta, que la información llegó tarde, ahora ya se cuenta con suficientes fuentes de información? Quizá nos falta todavía en la información local, en el movimiento del fenómeno meteorológico adverso de forma local, nos faltan todavía algunos elementos de información. Estamos hablando de la necesidad de contar con un radar en la isla de Tenerife o en la isla de La Palma. En definitiva, se trata de contar con elementos que nos permitan saber cómo se van moviendo esos fenómenos dentro de cada una de las islas, porque es lo que nos permitiría advertir, en la zona norte va a ocurrir esto, sin embargo en el sur va a ocurrir lo otro, nos daría mayor precisión contar con ese radar en las islas occidentales. Cuando se viven fenómenos como estos son muy llamativos, la gente además los vive con especial intensidad, los medios de comunicación le dan muchísima dimensión. Hay que avanzar en autoprotección, lo comentábamos ayer, la gente debe ser más consciente porque los fenómenos vienen, no son nada del otro mundo, pero sí es que conllevan un riesgo. ¿Debe estar la gente más consciente o ya son lo suficientemente conscientes? Quizás en los fenómenos podamos apreciar en los últimos años que son más frecuentes, no solo más frecuentes en Canarias, son más frecuentes en general en todo el mundo. Vemos emergencias de otra naturaleza por nieve y demás en otras partes del mundo y por tanto tenemos que estar preparados. Nosotros creo que hemos avanzado bastante en eso. En general la gente atiende, la ciudadanía atiende las llamadas que se hacen desde el punto de vista de la coordinación de las emergencias que hacemos desde el 112 del Gobierno de Canarias y creo que en eso digamos podemos marcar un antes y un después. En los últimos años hemos tenido fenómenos como este y eso facilita que al final la gente se conciencie.
UCI. Hay decisiones determinadas que me imagino que costará tomar, decisiones que alteran la vida de las familias, como suspender las clases. Esa decisión me imagino que se tomará con muchas reservas y que es mejor prevenir que curar, y que es mejor que haya menos coches en la carretera, con personas llevando a niños a la clase, que no la haya. Surgieron algunas voces, algunas críticas, ¿por qué se suspendían las clases si no era para tanto? ¿Qué tiene que decir a eso? Bueno, que cuando ya pasa el fenómeno... Que, bueno, es fácil, ¿no? Yo creo que en este caso está más que contrastado que digamos, fue una decisión muy acertada. Estamos señalando no solo la necesidad de garantizar la seguridad de los niños y jóvenes en los centros docentes, sino que la accesibilidad es fundamental, y estamos hablando de 300.000 estudiantes en Canarias que a su vez mueven a familias, padres y demás. Por tanto, la decisión fue absolutamente acertada. Y se medita, claro que se medita, cuando se toma la decisión se decide si se hace de forma general, si no se hace de forma general, y hay otras cuestiones que no se pueden tomar, porque incluso he escuchado a algunas personas que hablaban de no acudir al trabajo y demás. Bien, yo creo que son cosas que se van estudiando según se van produciendo, porque los niveles de diagnóstico a veces esto no es una ciencia exacta, es decir, se mueve el fenómeno meteorológico por cómo va el viento, cómo van los cambios de aire en la atmósfera, en las más altas zonas de la atmósfera. En definitiva, la información que se nos facilita es la que nos permite tomar decisiones, y creo que una muy acertada fue la decisión de que los niños no tuvieran colegio el lunes. Imagino que si fue difícil tomar esa decisión, ya reanudar la actividad escolar debe ser más complicado aún, porque aún con la borrasca coleando, pues decidir... No, yo creo que no, eso no. Cuando se toma la decisión de la vuelta a clase, se hace ya consciente de que el fenómeno estaba ya remitiendo, que sabíamos que a lo largo de la madrugada de lunes a martes se iban a producir incidencias, sobre todo en las islas orientales, como así fue. Hemos visto ahora imágenes de Fuerteventura. Y lo cierto es que ya lo que sí teníamos que hacer es la evaluación de aquellos centros que podían tener daños. Educación nos facilitó esos datos que tenía coordinado con los ayuntamientos, y a partir de ahí después, en el día de ayer, ya se observó que había algunos otros centros más que no podían comenzar. A lo largo del día de ayer, martes, digamos que se actualizó la situación, y hoy ya solo son 3 centros docentes los que no tienen clase. Decía usted que se ha avanzado en autoprotección, que la gente es consciente, que atiende las llamadas de las administraciones, pero hemos visto, por ejemplo, han caído varias grúas. Quizá llama la atención que los propietarios de esas infraestructuras tan altas no tomen esa precaución, no la bajen, porque precisamente con las grúas ha habido muchísimos problemas en el norte de Tenerife, aquí en Santa Cruz de Tenerife, en la capital. Yo creo que lo relevante respecto de esto, y esto es un asunto que sí que tenemos que tomar muy en serio, es que cuando se hace una alerta máxima y avisamos de que es por viento, hay responsabilidades en las empresas y en las instituciones en torno a no asegurar los elementos que son volanderos, es decir, que se pueden volcar, que vuelan. Y ya lo dijimos el mismo domingo por la tarde. Por tanto, en aquellas infraestructuras que tengan elementos de altura, como las grúas, tienen que asegurarse convenientemente esos elementos, o incluso, como usted señala, desmontarse hasta tanto se garantiza que la intensidad de los vientos. Evidentemente, avisamos de un nivel de alerta máxima porque hablábamos de intensidades superiores a 120 kilómetros por hora, y eso significa tomar decisiones preventivas que en algunos casos no se cumplieron por parte de los propietarios, y también por la necesidad de que las instituciones atiendan tanto como los ciudadanos las llamadas. ¿Quiere usted decir, por tanto, que si esa grúa, afortunadamente no ocurrió así, hubiera provocado algún daño personal, el responsable habría sido directamente la empresa responsable de Habrá que ver cuáles son también los daños materiales producidos, es decir, que más allá de que las grúas reúnen unas condiciones de estabilidad normales, en condiciones normales, en circunstancias normales, cuando se hace una advertencia desde un plan de protección civil, como es el plan de fenómenos meteorológicos adversos, hay que tomar decisiones, y no se puede uno estar inactivo. E incluso si lo decimos para los ciudadanos, le decimos a los ciudadanos que tomen determinadas precauciones, que tengan velas en su casa, que tomen decisiones que tienen que ver con esa autoprotección a las que nos referíamos antes. Pues con más motivo lo debemos decir respecto de empresas e instituciones que tienen que garantizar la seguridad de los ciudadanos. Afortunadamente, pues señor Ruano, solo estamos lamentando daños materiales, también en la agricultura, ¿verdad? Se ha visto particularmente dañada. Sí, desgraciadamente es así. En el caso especial de las islas occidentales, la platanera siempre resulta ser de las más afectadas, porque
no es un árbol leñoso y por tanto al final la platanera suele ser muy afectada y otros cultivos. Supongo que todo al final en un sistema de protección civil lo que más nos importa en primer lugar es las personas y en ese sentido esperamos que se recupere la persona que sufrió el grave accidente en Los Realejos y que los dos más heridos han sido heridos leves y eso es la mayor conquista en este momento. Nunca puede apreciarse, a pesar de que se tomen esas decisiones, que el resultado haya de ser ese, pero tenemos la suerte de hoy poder decir que la afectación ha sido solo una persona grave. Pues nos quedamos con eso, con la suerte de que solo haya habido un herido y que se esté recuperando. Señor Ruano, consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.